Bienvenidos al podcast sobre BIM que agrega picor. Somos buena onda. Sí, y generalmente nos reímos bastante. Hacemos muchas bromas, así como, por ejemplo, el pasado, Carlos con esa nueva cámara tiene los brazos súper largos, entonces como que nos burlamos un poco de eso, nos reímos, entonces es como muy tranquilo. Hola, bienvenidos a BIM con Chile y Limón, el podcast donde pretendemos agregarle ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. En este episodio, que es el número 30, vamos a conversar de cómo está el BIM en Perú. Este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México, BWise BIM en Chile, que les ofrecemos soluciones BIM, implementación y consultorías. Este se transmite 2 sábados al mes y muchísimas gracias por escucharnos en el episodio anterior. Y les recordamos que nos pueden escuchar por nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y bueno, nosotros somos María de los Ángeles, Carlos Jiménez, Amairani Pérez Y Sebastián Quiroz. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, a Gino Fernández, que es el coordinador del equipo de Plan BIM Perú. Bienvenido, Gino. ¿Qué tal? Hola Bien. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo estás, Gino? Bienvenido ¿Qué tal? a ¿Qué tal? BIM con Gracias, Chile y ¿qué tal? Limón. Sí, muy bienvenido. ¿Cómo estamos allá? ¿Cómo está el clima en Perú ahora? ¿Está frío como acá está en Chile? Sí, ya cambió todo el clima acá, ya estamos entrando a invierno, así que bueno, ya saben que Perú tiene creo que solamente 3 meses de sol, ¿no? Ya estamos ¡Wow! entrando en la etapa No lo oscura. sabía. Sí. Buen dato. Sí. Bueno, oye Gino, cuéntanos un poco cómo llegaste acá, o sea, o quién es Gino primero, quién es Gino Fernández, y después cómo Gino ahora es coordinador del equipo de Plan BIM Perú. Dale, perfecto. Bueno, en realidad yo estudié arquitectura, ¿no? Hace ya varios años. Estudié arquitectura, comencé a trabajar en varias oficinas de arquitectura acá en Perú, ¿no? Y siempre estuve como vinculado a este tema, hasta que en un momento se me dio la oportunidad de comenzar a trabajar en el sector público, desarrollando un plan específico, ¿no? Este plan es el Plan Selva, que desarrollamos en el 2015, ya hace 6 años, que rápido se pasan los años. Y bueno, en este plan básicamente nosotros entramos como un grupo de arquitectos a manera de consultores para plantear un diseño específico para colegios en la selva peruana, ¿no? Este proyecto nacía por parte del Ministerio de Educación de acá de Perú y nosotros entrábamos como consultores externos, ¿no? Como arquitectos que diseñaban y punto. El tema es que el diseño, digamos que fue muy bien recibido por el ministro en ese momento, ¿no? Por distintas direcciones del ministerio, que nos solicitaron que entremos ya como parte de un equipo permanente a trabajar dentro del ministerio y que podamos llevar a cabo la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, justamente ahí es que nace las coordinaciones y un poco que entrando al mundo de BIM, ¿no? Porque ya era un proyecto muy grande, ¿no? El proyecto de Plan Selva nació como un proyecto específico para plantear un sistema modular, ¿no? A partir de unas crujías estructurales que te permitan diseñar espacios grandes, chiquitos, medianos, y etcétera, ¿no? Pero ya cuando nos solicitaban muchísimos colegios, había que plantear un tipo de estrategia, ¿no? Porque es imposible construir todos los colegios que se necesitan acá en Perú, y sobre todo en épocas en zonas de selva, ¿no? Wow. Entonces, ahí es que comenzamos a conversar con distintas empresas, ¿no? Que nos planteaban una serie de opciones o estrategias para poder llevar a cabo este objetivo tan grande, ¿no? Y ahí fue que fuimos conociendo temas de BIM con empresas específicas que ya lo habían implementado dentro de su organización,
¿no? Y etcétera. Más o menos para no extenderme mucho, al final no llegamos a utilizar BIM en este proyecto, ¿no? Ah, Porque ya estaba como súper avanzado, ¿no? sí. Y claro, había que hacer como muchísimas adecuaciones y muchísimos cambios administrativos que forma parte de la lamentable burocracia que existe en el Estado, ¿no? Pero Pero igual lo interesante, Gino, disculpa, que igual es interesante en el sentido de que uno no, es difícil meter BIM entre medio de un proyecto en curso, por ejemplo, porque hay mucha gente que dice que, bueno, tengo los planos ya, hagamos BIM, pero igual no es tan fácil. Y ahí yo ¿Cómo creo que decir? quizás pudo pasar algo parecido, ¿no? Exacto, es como ir a casarse a Las Vegas. Nos casamos y ya, o sea, Claro, lo tienes en la mano, claro, tal ¿no? Pero cual, tal cual. no sabes en lo que te metes. claro, total. Oye, O ¿y sea, cómo fue? Exacto. Pero este proyecto llegó, se hizo o sigue andando. ¿Cómo está con ese Sí, O abrió proyecto? puertas a otras cosas, no claro, sé. sí, al final el proyecto de Plan Selva, y llegamos a construir en esa época 10 colegios en paralelo a través de una licitación grupal, ¿no? Empaquetada, pero no utilizamos la metodología BIM, porque claro, era como lanzarse a a una piscina vacía, ¿no? Entonces, no había ninguna estrategia de cambio organizacional interno dentro del ministerio para adoptar una metodología, ¿no? Y tampoco queríamos limitarlo a simplemente hacer un modelo 3D, porque en realidad un modelo 3D lo puedes hacer sin necesidad de aplicar Claro que BIM, sí. ¿no? Entonces, claro, al final sí logramos sacar el proyecto. De hecho, ahorita sigue corriendo ya las personas encargadas de esta, me parece que van en la tercera etapa. Se llegaron ujú, a construir 10 colegios en una etapa inicial, luego hubo una segunda etapa de 31 colegios que también ya están construidos con el diseño que hicimos de manera inicial, ¿no? Y me parece que ahora están empezando un nuevo paquete que es como la fase 3 del plan cero. No, genial. Súper interesante eso. pero Eh, inició, o sea, la idea era sí aplicar BIM en este proyecto. Claro, la idea era ver de qué manera podríamos implementar alguna estrategia, alguna metodología que nos permita agilizar el proceso de elaboración de expedientes técnicos, ¿no? Y todo este tema. Y en ese entonces, mediante reuniones y coordinaciones con empresas privadas, sí se planteó esta idea por parte de la empresa privada, porque claro, le agilizan muchísimo los procesos internos para ellos y sobre todo para la ejecución también, ¿no? Garantizan una ejecución. Entonces, fue algo que contemplamos en ese momento, pero como ya habíamos empezado, ya teníamos muchas fichas jugando el juego, ¿no? Ya decidimos como no dejarlo de lado y ver si es que en algún otro proyecto más adelante podríamos llevar esto a cabo, ¿no? Ya, ok. Bien, bien. Sí. Oye, ¿y en qué momento entonces empezaste como con BIM o a descubrir un poco que, no sé, cuando empezaste a escuchar BIM, ah, mira, yo hacía esto, como nos ha pasado a algunos, no sé, o yo modelaba así y no sabía que era BIM hasta que me lo explicaron y ahí me descubrí que siempre estuve haciendo BIM, o Ujú. llegaste de casualidad, obligación, ¿cómo fue tu llegada al BIM? Tu viaje. Ajá. Tu viaje, tu journey. Mi viaje. Sí, fue básicamente en este proyecto donde nos mostraron todos los beneficios que teníamos, ¿no? Y netamente enfocado en el tema de incompatibilidades de todas las especialidades, ¿no? Que es un problema súper recurrente acá en Perú al momento que realizas expedientes técnicos. Tienes el cruce toda la vida de distintas especialidades y tienes que hacer reprocesos y reformular, ¿no? Y volver a plantear todo de nuevo porque no sé, se cruzó una viga con una tubería sanitaria, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, justamente ahí fue que nace este acercamiento con BIM y voy averiguando más sobre el tema, ¿no? Y ya años después, en el 2020, 5 años después, ya justamente sale una consultoría para el Ministerio de Economía y Finanzas, que es financiado por el proyecto BIP Perú, ¿no? Para poder justamente desarrollar el plan BIM Perú, ¿no? Que es donde me encuentro ahora.
Genial. Oye, antes de empezar con lo que es Plan BIM Perú, porque es lo más interesante ahora que estoy expectante para saber en qué estado están, pero me imagino, yo creo que la gran mayoría de la gente ingresa a BIM por el 3D, o sea, casi todos empiezan por el BIM. Pero ¿cuándo fue el momento que tú empezaste a descubrir, por decirlo así, de que habían estándares, de que esto no necesariamente es algo tecnológico, sino que es humano, por decirlo así, que hay procesos, y también la importancia del dato, de los datos, de la información, obviamente las instituciones públicas, que la información es una de las cosas más importantes. Entonces, ¿cuándo empezaste como a entender de que el BIM no era simplemente lo que mucha gente cree que puede ser Revit, Visualización ArchiCAD 3D. o visualización 3D, por ejemplo? Sí, y sabes que justo con tu pregunta, Sebastián, creo que tengo algo que reclamar a mi universidad, por ponerlo así en Todos. broma, Todos, ¿no? todos. Porque Echando limón, todos los echando limón. arquitectos. Échale chile y limón a esto. Porque, claro, en la universidad tú tienes como varios cursos, ¿no? Y muchos de ellos terminan siendo básicamente una enseñanza de un software, ¿no? No sé, Rhinoceros, AutoCAD, Claro. Revit también te enseñan, ¿no? Y más allá de los Adobes y etcétera, ¿no? Pero claro, nunca te presentan una metodología como tal, sino el uso de un software, ¿no? Exactamente. Entonces, y claro, ese uso está limitado al modelo, ¿no? A hacer tu proyecto universitario en 3D para poder tener una mejor visualización, pero igual haces tus planos en 2D, ¿no? Y claro, lo presentas en 2D porque es lo que te piden, una planimetría. Claro. ¿No? Entonces, este primer Sí, pero enfoque sobre... eso Gino, nosotros igual lo hemos discutido mucho acá, el tema de la enseñanza en BIM, que es bastante interesante también, un tema bastante interesante, porque, por ejemplo, en taller, ¿cómo se llama taller acá en Chile a la rama principal, a la columna vertebral de la A la enseñanza de materia arquitectura acá? principal, ¿no? A la materia Claro. principal, la diseño. acá Uno, igual, uno quiere acá igual. uno quiere mostrar el proyecto y básicamente la información no es tan importante yo creo. Esto yo creo que podríamos discutirlo después, pero no sé, quizás si es más tiempo el tema de la educación. Pero claro, yo creo que también, y lo hemos discutido como te comentamos, que el cómo enseñar BIM en la educación antes de ser profesional es bastante complejo, porque claro, el alumno recibe mucha información de todos lados, también valga la redundancia, pero también quiere mostrar básicamente su proyecto en una maqueta virtual, que es lo que es como Lo más fácil. lo más fácil, lo más Y interesante lo para más mostrárselo. visual para un alumno, Claro, digamos. y los procesos metodológicos de eso son como en teoría lo más aburrido del BIM para los alumnos y como que es difícil entender. Así que yo creo que también puede ser por ahí que las universidades quizás te dan las herramientas, pero claramente está el por qué estamos todos acá es porque nos empezó a interesar esto, nos empezó a llevar la vida quizás a esto, pero para eso estamos nosotros, para comunicarlo también. Sí, sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y claro, entonces, después de tener este paso como muy, muy incipiente en un modelo 3D, ¿no? Comenzaba a entender que en realidad ya una vez que me gradué y etcétera, ¿no? Comenzaba a ver distintos referentes, distintos ejemplos, distintos proyectos que hasta también se están construyendo acá en Perú, pero netamente por parte de la empresa privada, ¿no? Que viene utilizando estos software, pero no ceñido a un modelo 3D, ¿no? Sino más bien a una gestión de la información, a un manejo de la información que te permite justamente asegurar una adecuada construcción de obra, ¿no? Entonces, ahí fue como mi punto de quiebre, que me imagino todos hemos tenido este punto, ¿no? Donde cambia completamente la perspectiva que tenías, que tuviste en una etapa formativa, Claro. ¿no? Pero claro, fue ahí básicamente. Sí, claro que sí. O sea, a ver, un poco para que la gente sepa, Perú, ¿cómo está? ¿Cuál es el estatus de la Adopción. penetración de la adopción BIM? O sea, y sé que la pregunta, pues no es fácil porque se requieren muchas estadísticas, pero en apreciación tuya, y ahora que has tenido pues más contacto y que estás en Plan BIM y ven pues la industria de una manera distinta, ¿cómo está realmente la adopción?
¿La gente lo busca, lo quiere, lo entiende o cómo está más o menos? Sí, hay muchas aristas, ¿no? Para el tema de la adopción de BIM. Justo hace unos días, la semana pasada, ha salido publicado los resultados de adopción de la metodología BIM en proyectos privados, ¿no? Esto es algo que lo lanza la Universidad Católica de Perú, ¿no? Como parte de un proceso de investigación que tienen. Y claro, esto está netamente ceñido a proyectos de empresas privadas que vienen ejecutando con financiamiento netamente privado, ¿no? Entonces, ahí el expertise, digamos, que no trasciende, ¿no? Sino netamente se queda en la empresa y en la construcción y ahí termina y etcétera, ¿no? Entonces, actualmente el nivel de madurez sobre BIM está netamente enfocado en Lima, ¿no? Que es la capital, Lima y Callao, la provincia de Callao, ¿no? Que es básicamente donde está todo el auge de la construcción y el auge económico y etcétera, ¿no? De hecho, hay pocos proyectos que se ejecutan con BIM en las provincias de Perú, ¿no? Pero claro, nuevamente esto está netamente vinculado al sector privado. Desde el sector público hemos tenido algunas reuniones con entidades específicas, ¿no? Que están convencidos, ¿no? Que de alguna manera han comprendido la importancia, ¿no? Y los beneficios que les puede traer aplicar esta metodología como parte de sus procesos, donde ya estamos empezando a guiarlos de alguna manera, ¿no? Pero igual el nivel de madurez es bien básico y está ceñido a un tema netamente como nos enseñan en la academia, a un tema de una visualización, un modelo 3D, ¿no? Y por ahí, que es algo que siempre nos recalcan en las reuniones que tenemos, el tema de incompatibilidades, ¿no? O sea, las empresas no quieren usar BIM netamente para eliminar incompatibilidades y acelerar el proceso de formulación de los expedientes, ¿no? Entonces, creo que ahorita está enfocado netamente en esto, ¿no? Y claro, por desconocimiento o porque simplemente no había una difusión un poco más a detalle, que BIM puede llegar a muchísimo más, ¿no? Y acá todos sabemos que en verdad el tema de BIM puede ser explotado, pero en muchísimos temas. O sea, está todavía... Se quedó Se pegado cortó un Carlos. poquito. Ya me quedé Ahí pegado. está. Sí, ya. Volviste. Ya, pero la pregunta era, o sea, está acuñado más en una fase de diseño todavía. Sí, netamente en fase de diseño. Y en la capital principalmente. ¿Y cómo están pensando en tratar de llegar? No sé si esto lo comentamos enseguida o lo dejamos para más adelante, para cuando nos cuente un poco más de Plan BIM Perú. Pero claro, acá, por ejemplo, también en Chile hacen la encuesta nacional BIM, que también es una radiografía para muchas cosas y se utiliza claro, para entender el estado del arte en ese momento de BIM. Y es interesante porque va cambiando año a año muchas cosas. Yo creo que, no sé cada cuántos años la hacen María, como unos cada 3 o 4 años, una cosa Sí, así. como cada 3 años. O sea, y también fue muy parecido a lo que pasó allá. Se lo hizo también en una universidad y se Sí. hicieron como a una encuesta a algunos profesionales, pero arrojó resultados como que cuáles son los usos más comunes que se utilizaban en el país. Por ejemplo, la coordinación. O sea, ¿para qué se utilizaba BIM? No necesariamente un uso BIM. Por ejemplo, la gente más que todo lo utilizaba para visualizar un modelo o para corregir conflictos, o sea, lo utilizabas también para la coordinación. También se vieron los niveles de adopción de plataformas, cuáles eran las plataformas más usadas y para qué eran las plataformas más usadas. Y también se vio, por ejemplo, cuáles eran los especialistas que más utilizaban BIM. Por ejemplo, los arquitectos eran los que más utilizaban, los ingenieros. No sé si algo así estuvo, también dio ese resultado, este diagnóstico que hizo la Universidad Católica. Sí, también va por ahí, ¿no? Entonces es importante acá de alguna manera definir y claro, en base a todos estos estudios, análisis, investigaciones que se han hecho, definir que en realidad dentro de Perú estamos enfocados en un tema, en un nivel de madurez muy, muy incipiente, muy básico, ¿no? Y por lo tanto requiere de muchísima
de muchísimo involucramiento, ¿no? En el tema de desarrollo de capacidades y formación, más allá de la etapa formativa en las universidades, ¿no? Sino en temas de desarrollo de capacitaciones, talleres, difusión, comunicación, ¿no? Para que esto pueda expandirse de manera correcta. Exacto, Perfecto. sí. Sí, Bueno, eso es todo. ahora la gran pregunta ¿qué es Plan BIM Perú y cómo se forjó esto? ¿Quién fue, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos en Chile que hubo un plan general que es transversal a muchos ministerios también, eh, que el plan de transformación. eh, que de esto descolgó Plan BIM Chile, o sea, a grandes rasgos, bastante resumido, pero de ahí descolgó Plan BIM Chile dentro de un gran marco de un planeamiento en Chile. Entonces, ¿cómo se forjó Plan BIM Perú? ¿De dónde nace? ¿Dónde salió, por ejemplo? Y también coméntanos un poco más cuáles son los objetivos. Sí, justo hemos tenido, bueno, yo también soy representante de Perú ante la red BIM de gobiernos latinoamericanos, ¿no? Y ahí justo hemos estado conversando hace algunas semanas sobre este tema de cómo nace el plan BIM de cada uno de los países que conforman la red, ¿no? Y ahí nos hemos dado cuenta que de repente somos el único país que lo tiene establecido como una medida de política nacional, ¿no? Entonces, Perfecto. claro, el Plan BIM Perú se basa en una medida de política establecida en el año 2019, la cual te pone justamente cuáles son las pautas para generar este plan, ¿no? Cuáles son las consideraciones que debes realizar para generar este plan. Te establece también hitos, ¿no? Te establece un objetivo final que es hacia el año 2030. Todas las entidades públicas de Perú deben contar con deben aplicar BIM en todas sus inversiones públicas, 2030. ¿no? Ok. Sí, Y con 2030, son respecto a, 10 años. y con respecto a ese Sí. plan que se estableció, perdón, no has terminado, por favor. No, adelante, No, Ani. ya No, acabas. dale, Ok. dale. Justo, Sí. con respecto a este plan que se planteó en 2019, ¿qué es lo que se ha ido cumpliendo o en qué han ido avanzando? Digo, sé que es muy poquito tiempo, pero supongo que han tenido avances y pues al menos una línea base de, ok, aquí estábamos y ahora hemos ido Exacto. solventando esto, ¿no? Lo que a mí menciona lo voy a tomar, Gino, o sea, línea base, porque es súper importante para todo este tipo de asociaciones o grupos que se forman para dirigir la implementación BIM, ¿no? Yo tengo un par de comentarios y preguntas que te quiero hacer, pero bueno, adelante a mí tu pregunta primero. No, pues eso, como qué avances has visto tú, en cuáles han participado o cómo has visto que se ha desarrollado de acuerdo a ese plan hasta este punto, hasta el año ya 2021, y también si han encontrado ya retos, ¿no? Así como, ay, chin, ya nos topamos con mi primer obstáculo y lo hemos ido resolviendo de esta manera. No sé, ¿cuál ha sido tu experiencia desde ese entonces hasta ahora? Sí, bueno, la medida de política de Plan BIM se establece en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ¿no? En este Plan Nacional se ponen distintos objetivos, distintas medidas de política, y la que corresponde al Plan BIM es la 1.2, ¿no? En este Plan Nacional justamente se ponen hitos, ¿no? Hitos hacia el 2020 y 21. ¿No? Como esto fue formulado en 2019, hito 2021, y justamente uno de los primeros hitos es establecer cuáles son las disposiciones para la adopción progresiva de BIM en las entidades públicas. ¿Y eso ¿no? está en la legislación o está en un plan nada más? Son documentos normativos. Ok. Estos dos que les estoy contando son documentos normativos que, claro, tienen un carácter de obligatoriedad, ¿no? Entonces, justamente eso es algo que ayuda y es algo que compartiendo con los otros países de la red, nos hemos dado cuenta que es importantísimo tener esto bien arraigado, ¿no? Como una medida de política nacional para que se pueda cumplir y de esta manera garantizar la continuidad, ¿no? Porque es bien probable que más adelante, no sé, por distintos factores, ¿no? Cambios políticos y etcétera, se pueda dejar en stand-by o no se le dé la importancia necesaria, ¿no? Y etcétera. Pero claro, retomando la pregunta inicial, hay
cuatro paquetes de hitos, ¿no? Hacia 2021, donde está ese tema de aprobar las disposiciones para la adopción progresiva y también generar un plan de implementación y hoja de ruta del Plan BIM Perú, donde justamente se tienen que colocar cuáles son las actividades, cuáles son las acciones que se deben desarrollar para cumplir con el objetivo final, ¿no? Y después de ello hay que establecer, también esto lo manda la medida de política, hay que establecer estándares y requisitos BIM, ¿no? A manera de guías, formatos, plantillas, que permitan a las entidades ir desarrollando sus inversiones de manera progresiva con BIM, ¿no? Más adelante, hacia el año 2025, ya se solicitan otros temas como proyectos piloto, ¿no? En sectores priorizados, otros temas también de contar con una plataforma tecnológica habilitante que permita vincular a todas las entidades públicas en un mismo sistema, ¿no? Donde puedan compartir información, donde puedan colgar información y retroalimentarse entre ellas. Un entorno, ¿no? De datos. Más o menos, claro, más o menos, sí. Oye, sí, prosigue. Sí, solo para cerrar. Y ya para el 2030, ya es contar con esta misma plataforma vinculada a todos los sectores y el uso obligatorio de BIM en todas las inversiones públicas que genere el Estado. Y en el 2030 lo van a tener, ¿va a empezar por Lima o va a ser para todo el país ya el 2030? No, si el 2030 todas tienen que estar. Todos los gobiernos regionales, locales también. Oye, Gino, ¿y será tú hablaste una palabra que acá da miedo también, que es la obligatoriedad, ¿ya? Que muchos creen y eso nosotros lo hemos desmitificado harto, que el BIM hoy por hoy no es norma, ya no, tampoco es obligación. Solo algunos, incluso también los proyectos que lo toman, tampoco es obligación. Ya todavía tú pudieras postular a proyectos que tienen el requerimiento BIM bajo temas tradicionales. Pero tú hablaste del tema de obligatoriedad para el 2030. ¿Será obligatorio para todos los proyectos o va a haber también un rango de metros cuadrados, por ejemplo, o de complejidades o tipologías, por ejemplo? Sí, o sea, claro, ahorita también en Perú no es obligatorio, ¿no? Claramente no podemos obligar si es que aún falta muchísimo. Claro, exacto. No, pues sí, por eso te digo que da miedo, porque la gente se asusta. En realidad, aquí en Chile hay mucha gente que tomó al comienzo, incluso cuando nació Plan BIM, dijeron, ya para el 2020 todos, y se asustaron que iban a comprar el software, que bla, 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 pero no es así, por lo menos aquí. Algo gradual. Y, claro, el tema es que para el 2030, sí, por lo menos todas las inversiones recurrentes, ¿no? Que se generen, tienen que ser desarrollados de manera obligatoria con BIM, y por eso es que nuestro plazo es bien prolongado, ¿no? Nosotros tenemos 10 años para llegar a este objetivo final, porque claro, sí, la adopción va a ser progresiva, vamos a brindar también un tema de acompañamiento a todas las entidades, ¿no? Entonces, bien, claro, si en 10 años no han podido generar sus adecuaciones, ya claro, no sé cuánto tiempo más, ¿no? Claro que sí. Bueno, disculpa, Carlos. No, que si existe un plan maestro donde todos estos hitos, y porque hacer un plan a nivel país, pues tiene sus implicaciones. Una es, pues, que es macro, ¿no? Y en 10 años puede haber una diversidad de cosas, desde un avance tecnológico brutal, porque cada vez vemos el BIM más hacia una plataforma de gestión, no tanto de modelado, y el modelado se vuelve un insumo de toda la metodología, más no se centra ahí. Entonces, ¿cómo es? O sea, se tiene un plan muy claro, muy marcado, con hitos muy, pues digamos, muy transparentes de cómo ir monitoreando el avance, lo que tú decías, ¿no? A los 30 años vamos a estar ahí, o nos va a faltar ¿no? ¿Qué hitos no se cumplieron? ¿Cómo lo están haciendo? Y si existe un plan así de específico. Sí, justamente la medida de política establece hitos temporales, ¿no? 2021, 2025 y 2030. Pero como estos hitos temporales de alguna manera son muy generales, nosotros hemos aterrizado en el plan de implementación una hoja de ruta del Plan BIM Perú. Esta hoja de ruta contiene
un poco más de 180 actividades que están definidas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Las cuales están alineadas a los hitos principales, los temporales, ¿no? Y donde se detallan las actividades que se deben realizar para lograr el cumplimiento de cada uno de los hitos, ¿no? Entonces, al momento que planteamos plazos, ¿no? Como corto, mediano y largo, vamos garantizando un avance progresivo y un cumplimiento de actividades por etapas, ¿no? Lo que es importante. Entonces, claro, no va a ser como que de golpe vamos a llegar al 2030 y todos han tenido que hacer esto, sino más bien es un tema progresivo que vamos a ir controlando en estos años, ¿no? Y claro, básicamente eso. Aparte, hay un equipo que ya eso se desprende de la presidencia del Consejo de Ministros, que hace seguimiento a todas las medidas de política establecidas, incluyendo la de Plan BIM también. Entonces, este seguimiento involucra que estén siempre presionando con el cumplimiento de los hitos, ¿no? Lo cual es importantísimo porque mantienen una secuencia, un orden, y eso también ayuda a un tema de difusión, ¿no? De cumplimiento de hitos. Exacto. Oye, yo te iba a consultar un poco cómo fue como este inicio o esta planificación, cómo se lo tomaron las otras instituciones públicas de los, no sé, quizás no de Lima, sino de las provincias más lejanas, más, no sé, quizás con menos recursos, que en el 2030 tendrían que hacer esto, no sé, oye, les pidieron demasiada ayuda, ustedes ya se planificaron, porque no sé cuántas personas son ustedes, pero a ver, no sé si van a poder soportar toda la cadena de todas las instituciones públicas que van a ir soportando. Y a ver, 10 años decimos que es lejos, pero se hace poco, digamos, para implementar en un país hablando. No sé cómo fue como esta reacción, qué fue lo más fuerte, no sé, el cambiarle la mente a las personas, empezar a hablarles, a motivarlos, como para que pudieran adoptar esto. Hay gente que se resistió, cuéntanos eso. Sí, sí, de todas maneras, nos han tocado algunas reuniones con personas que se resisten al cambio o que dudan mucho de la metodología, ¿no? O que dudan mucho de que estos beneficios que les presentamos vayan a ser reales, entre comillas, ¿no? Entonces, es importantísimo tener un tema de difusión y de concientización, ¿no? Hacia estas entidades. Tal como lo menciona María de los Ángeles, de alguna manera los gobiernos regionales y locales, acá en Perú tenemos gobierno nacional, ¿no? Donde son todos los ministerios, y luego está dividido en gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Que corresponden a las provincias. Entonces, justamente estos gobiernos que son un poco más chicos, ¿no? Son los que tienen mayor rechazo al cambio, porque claro, ya están acostumbrados a un sistema de trabajo, ya están acostumbrados a un proceso de trabajo, ya tienen un equipo establecido que claramente les ha costado mucho esfuerzo también poder llegar a ello, ¿no? Claro. Y parte importantísimo que siempre mantenemos en las reuniones y en los discursos que damos es que en realidad con BIM no es que se busque cambiar todo lo que ya se ha hecho, ¿no? Sino más bien enfocar, identificar cuáles son los puntos clave donde puede BIM ayudar y complementar, no necesariamente generar un cambio, ¿no? Entonces, el discurso que siempre mantenemos no es un cambio, sino más bien es una metodología que complementa y te va a ayudar a generar un mejor proceso de gestión de las inversiones, ¿no? Claro, exacto. Bien, igual yo creo que va a ser bastante interesante ver a lo largo de los años esa transformación que van a ir teniendo, particularmente ustedes allá en Perú, porque creo que podría conformarse bastante bien. Bueno, nosotros estaba tratando de buscar cuál era el gobierno donde estábamos nosotros trabajando, en el gobierno regional de Ayacucho, así que no sé qué tan lejano sea, pero ya este gobierno regional está adoptando BIM, así que yo me imagino que también algunos gobiernos estarán haciendo eso, empezando a ver cómo es esto del BIM, empezando a tener sus reuniones, quizás también, o afortunadamente con esta nueva transformación digital, que todo se puede hablar ahora, que todo el mundo puede acceder a información de una forma mucho más rápida, ha hecho quizás de que, no sé si la persona
cabeza de estos gobiernos regionales, pero sí muchos de los arquitectos o especialistas que están dentro de los gobiernos regionales, yo creo que son las personas que van a estar motivadas en eso, como en estar aprendiendo. O sea, yo particularmente, bueno, lo que he visto con lo que nos ha llegado de esto es la gente que trabaja en el gobierno regional que ha levantado como esa alerta, oye, cambiemos, 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 y me imagino que por esta alarma también entonces van cambiando eso. Eso es lo que hace, o lo que estamos viendo es que igual hay como una idea general o un interés general, que no es nada más las cabezas las que quieren cambiar, sino que es toda la institución o las personas de la institución las que quieren cambiar en algunos casos. Igual como hay gente que quiere cambiar, hay gente que no, también. Sí, tal cual. Pero yo creo que eso va a ser un reto bastante interesante para ustedes. Me gustaría ver un poco más adelante también cada uno de los avances. Y justo yo tengo una Oye, pregunta ligada a eso. Como dale a mí. perdón, de tu perspectiva, Gino, ¿en qué parte de las organizaciones han visto ustedes que hay mayor interés en adoptar BIM? Y yo supongo que sí hay una parte en la toma de decisiones, por ejemplo, pero ¿quién dentro de la organización o quiénes dentro de la organización realmente es como lo más fácil de convencer y quiénes a su vez son como los más difíciles desde tu perspectiva? Sí, en realidad coincido ahí con lo que justamente los especialistas, ¿no? Los que desarrollan las inversiones, los que formulan los expedientes técnicos, son los que están completamente convencidos de que BIM puede ser aplicado en su organización. Y ahí nos ha tocado varias reuniones, por ejemplo, con el gobierno regional del Callao, ¿no? O con el gobierno regional de Apurímac, donde hemos tenido que nosotros como Plan BIM Perú hablar con los gobernadores regionales o hablar con el director o hablar con una persona que esté en la cabeza de la organización para poder contarle, ¿no? Cuáles son los objetivos, cuáles son los beneficios, cuáles son los planes, y que en realidad esto se tiene que adecuar al Plan BIM Perú con miras a un futuro y todo lo que les he contado, ¿no? Pero sí, completamente son los especialistas los que están más convencidos y son los que también nos buscan a nosotros para que los podamos ayudar en este proceso de cambio. De convencimiento. Especialistas Claro, sí, sí. o es la parte financiera la que normalmente dice, esto me suena a dinero. O sea, me suena a beneficio, vaya, porque Claro. realmente para eso es. O sea, cuando se establecen indicadores de desempeño, pues una parte es el bienestar, ¿no? Que nuestro gobierno está muy de moda en México, bienestar. Pero el otro es el económico, realmente el que podamos generar productividad y aumentar la calidad de nuestros servicios o productos, como la construcción, a través de tecnología que automaticen cosas, etcétera, etcétera. Pero normalmente en la experiencia es cuando hay una parte financiera donde los números hablan, ¿no? Dicen, bueno, esto suena genial, ¿no? O sea, me voy a equivocar menos, entonces voy a tener menos errores y pues, y el punto, yo te iba a preguntar algo, Gino, ¿cómo, ahora que está la normativa en pie en México, ¿no? Ya hay temas, pues, políticos, vamos a decirlo, y te voy a decir uno en particular, nada más voy a abordar uno, para no ventanear demasiado, pero uno es ese padrón único de proveedores, el cual las empresas van a estar de alguna manera certificadas, donde haya un nivel de madurez, porque todo radica en quién quiere hacer proyectos, quién quiere formar parte de la licitación. No, todo el mundo levanta la mano, yo. ¿No? Y lo que hacen es tercerizan la parte BIM y la subcontratan por fuera, pero realmente no hay un control de calidad, ¿sí? Entonces, lo que estamos buscando al interior es que en efecto exista un control, un padrón de proveedores certificado, ¿no? O sea, con competencias dentro de la empresa, pues que logre satisfacer las necesidades. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Y este ha sido uno de los puntos críticos, porque muchas empresas, tú decías, yo me lo imaginé, a 2030 muchas de estas empresas en Perú van a estar, pues ya está, y me toca porque participamos con equipos ahí en Perú, y nos han platicado de cómo son las licitaciones públicas, ¿no? Cómo el tema BIM empieza a ser un boom ahora ahí en Perú. Pero lo que comentan es que hay muy poca gente calificada o certificada. Muchos dicen, pero realmente no lo son. Igual pasa en México, igual va a pasar en muchos países. Sí. ¿Cómo logran, o sea, cómo Plan BIM advierte o se prepara para una desbandada de empresas que van a decir, yo lo hago, yo puedo, y realmente exista control de calidad en las empresas que pueden brindar servicios BIM?
Sí, justo uno de los puntos claves es lo que comentas, Carlos, porque, claro, nuestra estrategia de desarrollo de capacidades de alguna manera está centrada en cómo gestan las inversiones las entidades públicas, ¿no? Pero no estamos capacitando, no estamos considerando el espectro que involucra a la empresa privada en cómo se presentan hacia las licitaciones públicas, ¿no? Que es la otra contraparte y que forma parte también de la cadena de valor al final de un servicio, de una obra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la visión de que el Estado tiene que ser el ente dinamizador de justamente el desarrollo de estas capacidades humanas, ¿no? No necesariamente enfocado en un tema bueno, voy a capacitar a los operadores del sistema y a los que formulan, ¿no? Porque al fin y al cabo son los que están dentro de la cadena del sector público, sino más bien capacitar a toda la industria, ¿no? A la industria en general. Entonces, una de las estrategias o de las acciones que estamos planteando en la hoja de ruta es que se puedan tener capacitaciones a través de talleres constantes hacia el año 2030, enfocado netamente en cómo presentar los papeles, ¿no? Por decirlo de manera fácil, Claro, cómo presentar los papeles ante una licitación pública que convoque cualquier entidad del Estado, ¿no? exacto. Entonces, claro, es básicamente esto, ¿no? Porque Van a ser guías, como, yo no, eso era una pregunta también, ¿ustedes van a hacer un estándar o van a ser guías que se acoplen, por ejemplo, a la ISO o, o van a hacer su propio estándar, digamos, como acá en Chile? sí, en esta primera etapa, justo estamos ya a punto de prepublicar la Guía Nacional BIM Perú, ¿no? Esta guía Perfecto. justamente se recoge de la ISO 19650, ¿no? Y se articula con el Sistema Nacional de Inversiones peruano, ¿no? Ok. Entonces, esto es como un bordo Tropicalizaron la general. ISO. Sí, sí, tal cual, tal cual. Tropicalización, perfecto. Sí, Interesante. sí, O porque sea en que la realidad ayuda. institución pública tiene que hacer un EIR, o sea, como una solicitud de información formal, se va a estandarizar mucho más. Muy bien. Sí, sí, y junto con la guía hemos establecido formatos, ¿no? Justamente los formatos que mencionas de requisitos de información, tanto el OIR, el EIR, el PIR, el Ajá, AIR también, ¿no? exacto. Que ya están establecidos en plantillas formateadas en versión peruana, ¿no? Y que, claro, Ya. van a estar próximos también a su publicación. Esperamos Igual que que en los los... planes de Ya. ejecución BIM y todos los demás documentos, digamos, Sí, 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 sí. para los demás. Oye, Gino, Oye, yo que... Disculpe, no, sí, hablando de esto mismo, que con respecto a esta referencia que es la ISO 19650, ¿qué otra referencia, en qué otras ISO o estándares o manuales o lo que sea se están soportando ustedes? Y también en qué otras lecciones aprendidas, por ejemplo, de otros países, no sé, Latinoamérica, por ejemplo, Chile, México u otro, y internacionales también. ¿Qué soporta a Plan BIM Perú ahora en estos momentos o en los inicios? Sí, ahora en este primer momento, como el objetivo inicial es poder sentar las bases de un plan, ¿no? Y poder iniciar con un proceso de gestión de la información, nos estamos basando principalmente en la 19650, que ya justo hace, creo que 3 semanas, ya ha sido adaptado como una norma técnica peruana a través del INACAL, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Calidad de Perú. Entonces, Perfecto. ya con esto, de alguna manera, está un poco más aterrizado y claro, en realidad hay muchísimos estándares internacionales relacionados a BIM, al modelo de la información y etcétera, ¿no? Pero son estándares que estamos considerando de repente un poco más pertinentes, involucrar más adelante en una segunda etapa, ¿no? En esta ok. Ya. etapa, en esta primera etapa queremos cerrar bien, sentar bien las bases para comprender la gestión de la información, ¿no? Que ya de por sí es un tema que conocemos acá muy amplio, ¿no? Claro, amplísimo. Donde se definen Sí, muchas actividades, muchas subactividades, ¿no? Entonces tampoco queremos como abrumar al operador del sistema con tanta información de golpe, ¿no? Entonces, parte de la progresividad es poder involucrar también estándares internacionales complementarios, ¿no? Más adelante en una segunda etapa. perfecto. Oye, bueno, Una de las yo, cosas, disculpa María, para cerrar este punto, claro, una de las cosas que más como que duda genera el tema del BIM con los procesos actuales
y la inclusión del BIM son el tema de los contratos, porque muchos piensan que van a cambiar los contratos o ahora, no sé, el BIM, yo tengo que pedir algo y si es que no está, puede pasar algo, no sé. Entonces, ahí está. ¿Ustedes tienen pensado cómo es el tema, por ejemplo, de los temas contractuales ahora que va a haber solicitud BIM? ¿Tienen pensado eso o todavía están en procesos de cambio? Nosotros estamos generando una plantilla, un formato de términos de referencia, BIM, ¿no? Entonces, esto lo planteamos a manera de guía, ¿no? Para que las entidades puedan tener más o menos una noción de cuáles son los temas que se tienen que requerir, ¿no? Y cuál es el enfoque un poco que deben de tener, ¿no? Lo que esperamos es que esta plantilla, este formato, ya con la práctica nos pueda retroalimentar, ¿no? Y pueda justamente servir a alguna adecuación que se deba realizar más adelante, ¿no? Entonces, ahorita, y se los digo con toda sinceridad, el tema del Plan BIM Perú, como saben, hemos iniciado recién el año pasado, en agosto de 2020, ¿no? Termina siendo un poco teórico en este momento, ¿no? Ya Claro. con la publicación de las herramientas Sí. BIM, de las guías, de los formatos y la utilización de los mismos, va a poder ponerse en práctica y esto nos va a permitir retroalimentar la formulación de los mismos documentos, ¿no? Bien, bueno, yo creo que igual tienen bastante, como yo estaba ahora que estabas hablando pensando en cómo fue aquí en Chile y la verdad es que tampoco fue tanto tiempo, ¿no? En el 2016 salió Plan BIM y bueno, 2020 salió el estándar, 2019 salió el estándar y ya el nivel de adopción está bastante elevado a comparación del 2015, 2016. Así que yo creo que tienen bastante tiempo para ir quizás aprendiendo de los errores. Yo creo que eso es también bastante bueno, ir viendo algo o ir implementando algo y, bueno, con el tiempo ir aprendiendo eso. Claro, Y sí, lo la interesante es última, eso, María, también de ir soportándose con las experiencias que van sucediendo en los distintos exacto. países de Latinoamérica, principalmente me No, imagino que Chile, porque internamente también ellos, yo creo que que, que, tampoco debería ser rígido. Esto claro, debería que Chile debe llevar ser, un... porque como uno de los primeros, bueno, y ahora se están agregando mucho más, incluso el caso de Brasil, que independiente que el idioma es la brecha, igual es interesante cómo Brasil ha ido adoptando BIM. Entonces, claro, yo creo que lo bueno de que Latinoamérica vaya avanzando paso a paso y con esta red BIM de gobiernos latinoamericanos que van amarrando un poco y van entendiendo, mirando para el lado, como se dice que mirar para el lado es medio malo, pero en este caso yo creo que mirar para el lado ahora es bueno porque, claro, vas aprendiendo de los errores que quizás fueron sucediendo en los otros procesos. Por lo tanto, yo creo que la sinergia que se va a dar en los distintos países latinoamericanos en cuanto a BIM va a estar bastante buena para Sí, todos. sí, sí, completamente de acuerdo, Sebastián, y por eso es que justamente nosotros desde el 2020 formamos parte de la red BIM de gobiernos latinoamericanos, donde este espacio en realidad ayuda muchísimo, ¿no? A poder entender también cómo los otros países de la región vienen generando sus estrategias de adopción, ¿no? Que claro, en muchísimos casos nos hemos dado cuenta que no son iguales, pero entendemos por qué no son iguales, ¿no? Claro. Entendemos la realidad, que depende de la realidad de cada país y etcétera, ¿no? Pero sí es importantísimo continuar con esos espacios de compartir información, ¿no? Claro, ¿no? Sí, yo creo que eso, o sea, creo que es una puerta, estas son ventanas de experiencias y yo creo que la red ha hecho un trabajo bastante grande. Yo estaba pensando ahora que yo creo que tú eres uno de los pocos hombres que hay dentro de la red de gobiernos latinoamericanos. Hay en su mayoría muchas mujeres ahí. Qué bueno Sí, es. sí, 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 sí. Oye, y para terminar un poco, nos gustaría saber cómo ustedes van a seguir avanzando, cuáles son los próximos pasos a seguir con Plan BIM Perú. Bueno, ya nos comentaste que va a salir esta guía. ¿Qué otra cosa va a suceder antes? No sé, estas capacitaciones. Cuéntanos un poco cómo van a ir Oye, avanzando. espera, antes de eso, porque hay algo que yo creo que se nos quedó en el tintero de cuánta gente conforma Plan BIM Perú y quiénes más o menos son, qué roles hay dentro de Plan BIM Perú, También. porque claro, eso se nos olvidó quizás preguntarlo al comienzo. Entonces, si nos puedes comentar un poquito eso y después también la pregunta de María.
Sí, a mí también se me pasó comentarlo, pero sí creo que debió ser al inicio, pero bueno. En el equipo de Plan BIM Perú somos 9 personas, ¿no? Ujú. Dentro de los cuales hay especialistas BIM Manager, analistas BIM también, hay especialistas en gestiones de procesos, ¿no? Para poder justamente aterrizar y articular Muy con bien. el INVIERTE, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Inversiones de Perú. También tenemos especialistas en comunicación, ¿no? Cada uno tiene como un analista, como un mini equipo de trabajo, ¿no? Tenemos analistas en infraestructura y una asistente de gestión también, ¿no? Entonces, estos perfiles, en realidad, lo bueno de esto es que al momento que generamos las herramientas, y es algo que nos ha costado explicarlo a las entidades, ¿no? Que al momento que generamos las herramientas, cada uno tiene un enfoque en base a su experiencia propia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la guía no termina siendo un documento netamente técnico de un especialista BIM Manager en lenguaje BIM, ¿no? Y que de alguna manera va a ser un poco complejo que las entidades públicas lo puedan entender si no hay un conocimiento previo, ¿no? Sino más bien, al momento que se aterriza a un lenguaje del invierte, esto permite, ¿no? Que haya un vínculo entre los operadores del sistema nacional con BIM, ¿no? Entonces, esto en realidad ayuda muchísimo a formular todas las herramientas que estamos sacando, todas las herramientas BIM, ¿no? Para poder, de alguna manera, aterrizarlos y contarlo de una mejor manera y que sea más comprensible, que es la finalidad, ¿no? Claro, Y buenísimo. respondiendo a la pregunta de María Los Ángeles, ¿cuáles son los siguientes pasos? En realidad son muchísimos. Sí, Son que muchísimos empezaron hace pasos. poco, pero a corto plazo. ¿Cuáles son los siguientes mil pasos que tienen que seguir? Claro, Creo que a corto, o sea, Eh, A los a corto más, corto plazo. plazo. los más importantes, los más estratégicos, ¿no? Sobre todo porque claro, la sí, gente sí, sí. que nos escucha aprende, Gino, de lo que está sucediendo. Y evidentemente, los que también estamos contribuyendo al tema de la norma BIM, tanto en México, apoyando el equipo de BWise a muchos temas súper importantes, es vital entender cuáles son pasos estratégicos, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. El siguiente hito importante, por así decirlo, es que a julio de este año, julio 2021, ya vamos a tener publicada la Guía Nacional BIM, luego un documento que se llama, lo hemos denominado Nota Técnica de Introducción a BIM, que justamente permite hacer este antecedente, como este previo, ¿no? De contarte qué es BIM, para qué sirve BIM, de una manera bien ágil, sencilla, fácil de leer y etcétera. Después de ello tenemos bueno, el plan de implementación y hoja de ruta, que ese va a salir antes. Después los formatos, ¿no? Las plantillas de requisitos de información, junto Perfecto. con los instructivos para poder llenar estos formatos, ¿no? Para que de alguna manera las entidades estén guiadas siempre al momento que van como adoptando la metodología en sus inversiones. Muy bien. Y por último, tenemos 2 directivas específicas. La directiva de proyectos piloto, que regula justamente cuáles son los pasos que deben seguir las entidades y cuáles son los requisitos que deben cumplir para presentar un proyecto piloto a generarse con BIM. Y por otro lado, la directiva de adopción de BIM a nivel organizacional, ¿no? Que justamente recoge a todas esas otras entidades que no quieren adoptar BIM por un proyecto piloto, sino más bien quieren un cambio integral, están reguladas bajo esta directiva organizacional, ¿no? Entonces, con Perfecto. esto esperamos cumplir a corto plazo, hacia julio de este año, con este primer hito de estándares y requerimientos. Y en paralelo, todavía no acabo. En Todavía no paralelo, te... Sí, tenemos 3 consultorías, perdón, tenemos 2 consultorías que están ya a punto de salir. Una de ellas es la de generar un diagnóstico organizacional en las entidades públicas que justamente nos permita tener un nivel de línea base a partir del cual poder enfocar a las distintas entidades o agrupar para poder plantear estrategias específicas un poco más a detalle, ¿no? Hacia cada una de ellas. Eso es una consultoría que va a salir dentro de poco, esperemos. Y aparte está la consultoría de desarrollo de capacidades, donde justamente se plantea un tema de establecer cuáles son las fases que se deben desarrollar para tener una estrategia integral de capacitaciones, ¿no? Entonces, a nivel bien, nacional, ¿no? Entonces, esto nos perfecto. permite.
Y por último, ya con esto cierro, ya Ok. tenemos, desde el 8 de marzo, ya contamos con el desarrollo de una consultoría para generar la malla curricular BIM, ¿no? Este tema es Wow. importantísimo. Sí, sí, es súper bueno. Este Malla tema es curricular BIM importantísimo. es de educación. Universitaria, sí. Universitaria, para nivel pregrado y posgrado, ¿no? Entonces, justamente con esta malla curricular vamos a terminar de cerrar el círculo, ¿no? Virtuoso de poder capacitar tanto a los universitarios que recién están en etapa de formación y que cuando entren a la etapa laboral de una manera ya estén preparados, ¿no? Y en paralelo, en las capacitaciones ya a las personas, a los trabajadores, a los operadores del sistema que ya se encuentran dentro del proceso de formulación de las inversiones públicas, ¿no? Muy Esto es bien, como tienen todo abordado. O grandes sea, rasgos. yo, claro, y te suelto el micrófono. Eh, yo escuché julio 2021 y yo me imaginaba así, pues todavía falta julio y es como dentro de 2 meses. Ahorita. Mes y medio. Total. Oye, qué bueno, me gustaría seguirle los pasos a cómo va a ir avanzando Plan BIM Perú y no sé si nosotros seguimos acá y dentro de 2 años podemos volver a conversar y que recordemos, hace 2 años hablamos de esto y miren cómo estamos ahora. Como ver eso, yo creo que Sí, siempre es bueno mirar hacia atrás y ver a lo que se ha avanzado. Así que muchísimas sí, gracias, de Gino, por todas maneras. Gino, estar nada más aquí. una cosa, y perdón que hay ruido de fondo, pero ¿dónde podemos ver los avances de Plan BIM? Sí, ¿En qué Justo página? les quería comentar eso. Ya en estos días estamos sacando la página web del Plan BIM Perú. Esperamos que estamos martes, esperamos que para fines de esta semana ya sea pública, ¿no? Tan pronto sea pública, de alguna manera las hacemos llegar, ¿no? Pero cuando tengan la página web va a aparecer acá abajo, porque aquí estamos el 22 de mayo, hoy es 22 de mayo. ahí está, Ok, ahí está. ok. Sí. Perfecto. Sí. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces seguiremos los pasos ahí de cerca Sí, todo. muy A mí me interesante, muy, interesa muy mucho cómo interesante. se va desarrollando BIM en Latinoamérica y voy a tomar las palabras de alguien que yo estoy desarrollando un curso de IFC bastante avanzado, que ahí todos están bastante ahí, qué difícil es esto, pero claro, uno dijo, ojalá que en algún momento, en algún futuro, hacer BIM sea tan fácil como conectarse a Internet o utilizar Internet. Porque claro, en este momento es un proceso que a muchos nos duele la cabeza y muchos quizás estamos un poquito más avanzados, otros recién comienzan, otros no lo quieren ver, están como medio ahí reacios, Total. pero la verdad es que BIM es una realidad. Aquí en Chile y en Latinoamérica está siendo una realidad de a poco, pero en otros países como Inglaterra, Singapur, ya son países que ya cruzaron la puerta, entonces están ahí. Entonces son algo que no se puede, por decirlo, escapar. Entonces esperemos que en algún día la gente no cuestione el por qué utilizar BIM, por qué hacer BIM, sino que simplemente, como la canción de Queens of the Stone Age, go with the flow nomás, que sigan, Claro, que sigan O flojito y la- la- cooperando, como decimos aquí. claro. que básicamente sea. ¿No? Sí, no, yo creo que esto es total. Nosotros estamos pasando, como yo se lo digo a mis alumnos siempre, nosotros estamos en un momento de transición ahora. Estamos justo en ese cambio, donde quizás todo es un poco más estresante, pero todo va a ser mucho mejor luego, digamos, cuando ya todo el mundo está acostumbrado a esto. Ya la adopción va a ser como algo común de hacer. Bueno, sí, metodología BIM, ya los estudiantes van a venir con eso desde, no sé, de su chip que le insertan en la matriz, no sé, desde la universidad, que yo creo que eso va a agilizar definitivamente de aquí a unos 6 años la adopción de BIM en el país, siempre. Así que muy bien, yo lo felicito bastante, la verdad es que yo pensé que tenían un plan, o sea, un poco menos acotado, pero me parece que están abordando muchos puntos necesarios y me parece muy, muy bueno que estén abordando también la educación dentro de este plan y que tengan también o sea, que sus expectativas realmente yo creo que en un plazo de 10 años son bastante realistas a lo que se puede hacer, o sea, tampoco apurados, pero sí bastante
bastante bien. Me parece muy, muy bueno y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por el contacto también a ti, a Gerson y a todo el equipo de Plan BIM Perú. No sé, otra cosa quieren decir ustedes. Nada, Muchas muchísimas gracias, Gino. por el espacio también. Sí, cuando siempre que quieran hablar. Y como dice Sí. María de Los Ángeles, esperemos que esta sea la primera de muchas, que en 2, 5, 10 años podamos reunirnos y que sea como una cápsula del tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan que en el episodio 30 Claro. platicamos de esto? Ahora en el episodio 120 estamos platicando de esto. 2028. Exacto, y nos cuentes cómo Claro, fue ya. la experiencia. Sí, sería increíble, sería increíble. Sí. Sí, Sí, yo también esto es lo bueno de unirme- esta transformación digital. También unirme al equipo, a María de Los Ángeles, que te dice felicitaciones y espero que les vaya excelente. O sea, les deseamos lo mejor. Nosotros que somos amantes del BIM, en que es un tremendo trabajo, van a encontrarse quizás con muchas más, no quiero decir problemas, porque son cosas que se encuentran obviamente en los procesos de cambio, pero les deseamos lo mejor acá con el equipo de BIM con Chile y Limón. Y eso, felicitaciones y muchísimas gracias, Gino, por estar con nosotros durante este capítulo especial. Este espacio, sí. Y bueno, igual aquí abajo va a aparecer la información de Plan BIM Perú, va a aparecer su página web, sus redes sociales, si que tienen redes sociales, ahí Gerson nos va a pasar toda la información y cómo los pueden contactar. Si usted está en Perú, contáctelos para que tenga toda la información al momento. Si quieren comentar, por favor, coméntenlos acá abajo, todas sus consultas. Nosotros igual, si tienen dudas, se las vamos a pasar a Gino y a Gerson y ellos lo van a responder como para Plan BIM Perú. Nos pueden comentar en www.bwisebim.com/BIM con chile y limón. Ahí pueden hacer comentarios, pueden ver todos nuestros episodios anteriores y ver qué es lo otro que estamos haciendo nosotros como BWise y como edificación virtual igualmente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos entonces en 15 días más. Gracias, Gerson. Gracias, Gino. Perfecto, gracias a ustedes. Gracias. Conversamos. Bye, bye. Saludos. Listo, ahí